Me veo viejo. Gracias. ¡Hija de Godzilla! ¿Qué fue eso? ¡Tú dijiste algo! ¡Mamá! ¡No! Tengo que ¡Ya decir sé! algo más, pero- ¡Nadie puede saber! Tienes las patas mojadas. Es humectación natural. Saludos, bienvenidos una vez más a mi canal. Si es la primera vez que te pasas por aquí, pues invitamos a que te suscribas y una vez más conectándonos con nuestras voces, por decirlo de alguna manera, con esas personas que nosotros escuchamos en todo momento, en cada película, cada serie que solemos ver. Y hoy estamos más que honrados de estar con el excelentísimo Gerardo García. Me acompaña Yael López en esta ocasión. Yael, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. La verdad estoy muy contento de tener esta oportunidad de hablar con Gerardo, que como ya hablamos previamente, pues es una de nuestras voces. Creo que como mexicanos y en general en Latinoamérica identificamos siempre las voces muy características de personajes que amamos. Entonces esta oportunidad es grandiosa. Así mismo, como verás, Gerardo, tal vez te habrás dado cuenta, mi acento es un poco distinto al de ustedes dos, pues yo soy de Puerto Rico, así que Claro. aquí ya estás viendo que realmente cuando yo le mencionaba antes de comenzar esto de que los actores de doblaje son nuestras voces, pues es toda Latinoamérica. Y ¿verdad? Quisiera Wow. comenzar rapidito haciéndole la pregunta, ¿cómo Gerardo García llega a este, ¿verdad? Sueño o como usted desee llamarle de lo que es el doblaje? Híjole, pues llego por como me llama la atención. No, yo no tenía idea de qué se trataba todo esto. Y yo empecé en Cuernavaca, en el estado de Morelos. Un amigo allá, en alguna fiesta, reunión, me dijo, oye, ¿y a ti no te gustaría hacer doblaje? ¿No? Y le digo, ¿cómo que es doblaje? Ah, pues es que yo tengo un amigo que hace doblaje en Cuernavaca y que quién sabe qué. Y entonces, en alguna ocasión fuimos ahí a Cuernavaca de pachanga, de fiesta, y y entonces conocí a este otro amigo y, y me dijo, no, sí, yo te llevo al estudio, que quién sabe qué. Entonces ya me presentaron ahí. Su mamá, de hecho, fue la que me llevó, me presentó con los directores de ahí. Y yo creía que en ese momento, o más bien sí, en ese tiempo, pues se hacía el doblaje, pues ahí en Cuernavaca, y no pensaba que en la Ciudad de México hubiera estudios, ¿no? Y y entonces como que me veían como bicho raro, ¿no? Porque decían, y este loco, pues obviamente había más estudios en la ciudad, ¿no? Que en Cuernavaca, y decían, ¿por qué viene acá? ¿No? Todos los estudios están allá y él viene acá a hacer doblaje, a querer aprender a hacer doblaje. Bueno, pues así. Estuve como 2 años ahí, 1 año, 2 años, y luego me enteré que en la Ciudad de México había muchísimos estudios, ¿no? Otro conocido me presentó con una chica que me llevó a un estudio que se llamaba Procineas, que era la cooperativa. Esa chica es Xochitl Ugarte, ¿no? Y después, bueno, pues empecé ahí a reportarme y después fui a más estudios y pues hasta que empecé a tener más trabajo acá y dejé de poder ir a Cuernavaca, ya se me complicaba muchísimo, ¿no? Y y así, bueno, en algún momento, como a los 5 años de haber empezado como actor, yo aprendí ahí en las salas. No tenía ninguna formación histriónica, pero pues no entendía, no sabía qué estaba haciendo verdaderamente. Todo lo aprendí empíricamente y a veces eran imitaciones, ¿no? Pues obviamente de ver mucho el trabajo de varios compañeros, el trabajo de varios directores también. Entonces, como que vas tratando
de entender, sí, de entender, de comprender qué es lo que se hace, lo imitas y pues te vas haciendo como de una plantilla de emociones, ¿no? Te vuelves muy limitado. Como a los 5 años de estar haciendo doblaje, una gerente de una empresa que se llamaba Intersound me ofrece dirigir, ¿no? Yo tenía muy poco y en ese entonces a alguien que dirigiera con tan poca experiencia, puf, o sea, no, hombre, no, 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 era como una locura, ¿no? Pero bueno, esta mujer creyó en mí y se avienta el tiro y de ahí yo traía como proyectos en paralelo, quería estudiar cine, no por el doblaje, sino porque yo quería dedicarme al cine, ¿no? Y hacer películas y la cinefotografía y todo ese tema. Y entonces, empiezo a estudiar cine y, y me empiezan a caer un montón de veintes, ¿no? Ahí veo actuación, técnicas de dirección de actores, ¿no? Métodos de actuación, un montón de cosas, aparte del lenguaje cinematográfico, del guión. Y entonces es como que ahí me estalla la cabeza, ¿no? Y se me abre el panorama totalmente y empiezo a entender qué estoy haciendo y de qué se trata, ¿no? Y ya, yo creo que en ese momento es donde verdaderamente mi trabajo cobra como una dimensión totalmente diferente y una comprensión totalmente distinta, pues. Bueno, una de mis preguntas principales para Gerardo es que nosotros como amantes del cine ya hay ciertas voces que identificamos perfecto de personajes, ¿no? En este caso, Adam Sandler, que es a quien Ujú. le has prestado tu voz. Entonces yo quiero saber, primero, si en el mundo del doblaje existe el término de voz oficial, no sé si es válido. Y si en caso Ajá, de que sí exista esa parte de yo soy la voz oficial de tal persona, en tu caso Adam Sandler, ¿cómo ajá. se elige esa voz? O sea, ¿es el director de doblaje el que en cierto punto lo determina? ¿Es el actor quien tiene voz y voto en cómo funciona? ¿Qué pasa ahí? Híjole, me voy a escuchar como expresidente mexicano. Sí y no, y todo lo contrario, ¿no? Es que pasa todo, ¿no? Normalmente, sobre todo antes, era mucho la decisión del director. El director tenía todo el peso y el poder como para decir a fulano tal voz, a este otro, ¿no? Tas, tas, tas. ¿Por qué? Porque la industria norteamericana no tenía bajo la lupa al doblaje, ¿no? O sea, sabía que existía, que se doblaba porque era parte de las mismas distribuidoras y bla, 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 ¿no? Sobre todo, por ejemplo, Disney, ¿no? Pero no había visto como esta gran oportunidad de mercado que es el doblaje y no nos había, pues, la visión de muchos años estadounidense, ¿no? Es el patio detrás. Entonces, no se veían los millones de personas y millones de dólares que puede dejar esta industria. ¿No? Entonces, cuando esto se toma en cuenta, es cuando empieza una gran preocupación por encontrar o por tener un balance entre el original y la versión doblada, ¿no? Que sea casi como pues que se respete la versión original lo más posible, ¿no? Empiezan estas cosas de que sea el voice match, ¿no? Del original, porque a veces uno oía, bueno, nos pasó muchas veces, ¿no? Oía una película, o algún actor, y cuando lo escuchaba en inglés, decía, ¿cómo es posible? Pues si tenía una voz de galán, el tipo acá, no, es otra, y habla así como Gerardo García, ¿no? Entonces, charros, ¿qué pasa? ¿No? Estas cosas empiezan a saltar, entonces empiezan a haber como supervisores, y entonces es todo este poder que tenía el director, que ese poder incluso ocasionaba pues grupos muy cerrados, ¿no? Donde gente muy cercana al director, pues iban a ser los estelares siempre y nada más iban pimponeando y repartiéndolos. Y si ven, hay voces, hay series y películas donde son las mismas voces y las mismas voces y las mismas voces y las mismas voces. También en esos tiempos la matrícula de actores era más reducida, ¿no? Ahora hay muchos más actores. No quiere decir que porque existan más exista un nivel de calidad alto. Creo que estamos pasando
por un momento donde hay una deficiencia dura en la preparación y en el entendimiento de lo que se está haciendo, ¿no? Y pero creo que ya me desvié un poco, ¿no? Y bueno, era así, los directores decidían y luego se fue como yendo a este camino, a respetar un poquito más el voice match y de ahí que empiecen las pruebas de voz, ¿no? Yo puedo tener muchos años doblando a Adam Sandler, pero a lo mejor en algún momento piden pruebas de voz, ¿no? O me ha pasado que hay películas que no he doblado yo, ¿no? Cuando hizo la transición de Sony a Netflix, ¿no? Las primeras películas de Netflix, bueno, ni siquiera se doblaron en México, creo que se doblaron en Sudamérica, ¿no? Unas en Chile, creo, y otras, y pues yo no lo doblé, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando me asignaron la primera película de Adam Sandler que la dirigió Gabriela Gómez, bueno, no la primera película donde yo lo doblé, que se llamaba Click, ¿no? Entonces la dirigió Gabriela Gómez y pues decidió que, mira, qué chistoso. Y decidió que, que pues yo era como el actor que mejor le sentaba a este cuate, ¿no? Y a partir, y pues sí, tuvo una visión muy grande, la neta, porque a partir de ahí, o sea, empecé a hacerlo hasta la fecha, ¿no? Quiero hablar específicamente de una película que salió recientemente, justamente en Netflix, Ujú. que fue Leo. Ajá. Esa película a mí me ha tomado por sorpresa. Me Ujú. encantó cada segundo de ella, cada mensaje transmitido en ella y pues tocó una fibra muy interna a mí porque pues yo soy maestro y entonces me Uh. conecté muchísimo con esa historia y de verdad tocó una fibra muy profunda y por eso es que yo, no, yo tengo que buscar ya hablar con Gerardo y por eso es que yo moví, hice todo esto y lo molesté con los correos y todo porque es que yo No, no, no es molesto. necesitaba, yo necesitaba hablar sobre este proyecto. ¿Cómo fue, verdad, para usted trabajar específicamente en Leo, que, verdad, es el proyecto más reciente que ha estrenado? Híjole, fue un goce total, ¿no? Fueron muchas emociones porque fue un goce porque ha habido una o dos películas, no, bueno, una creo, donde, donde Adam Sandler también dio voz a un dibujo animado Ujú. y y me llamaron a hacer prueba en esa ocasión, yo ya tenía rato doblándolo, no me quedé, ¿no? Y yo sentía que sí me quedaba, pero bueno, así son las cosas, ¿no? Pero no me quedé. Y y entonces no me había tocado hacerlo en esa faceta dando voz a un dibujo animado. Entonces ese fue el mayor impacto. Después el personaje que hacía, como dices, todos los mensajes, toda la historia con los niños, con los adultos mayores, ¿no? Con los papás de los niños, con esa generación que está en medio, ¿no? Que se vuelve el sándwich. Y y el reto, pues, de hacer la lagartija sin dientes, ¿no? Y, y de oír a este cuate, Adam Sandler, qué trabajo estaba haciendo con la lagartija y pues digo, esto tiene por lo menos, o sea, siempre digo yo que en esto, o sea, el doblaje es como una línea muy delgada, ¿no? Entonces, ya está el original y está ahí. Y uno no puede quedar ni aquí ni acá, sino ahí, ¿no? Ujú. Ahí. Y entonces tiene que ir con eso, ¿no? Si uno ya está acá, pues ya te puede hasta sentir sobreactuado, pasado, cansa, ¿no? Si uno está abajo, pues no llega, ¿no? Entonces, eh, creo que tiene que ser justo pues es comprometerse, tratar de abrir todos los sentidos y pegarle. Y por el otro lado, con un gran temor y con un gran miedo, porque yo no canto y y pues gracias a la maestra Gaby Cárdenas,
pues ahí canté, ¿no? Oye, Gerardo, otra pregunta. Recientemente creo que otro de los personajes que interpretaste, si no me equivoco, fue el Alto Evolucionador en Guardianes de la Galaxia 3. Ajá. Y bueno, ahorita estamos hablando de personajes más alegres como los que interpretan normalmente a Adam Sandler. Entonces, este tipo pues es un villano despiadado al que creo que todos salimos de la sala odiando y con lágrimas y mil cosas. Entonces, ¿hubo algún tipo de preparación diferente para este personaje en particular o no hay mucho tiempo para preparación? Desafortunadamente no hay nada de tiempo y eso es algo que creo que yo lo he dicho siempre, merma nuestra interpretación, merma nuestro trabajo y muchas veces también merma al actor, ¿no? ¿En qué? Pues en la imposibilidad de ir más allá porque pues, no tiene el elemento o el recurso principal que es saber de qué va, ¿no? Para poder construir o tratar de reinterpretar lo que el otro actor en original ya construyó, ¿no? Entonces ahí tiene que haber mucha habilidad y mucho conocimiento por parte del director, ¿no? De saber qué está haciendo, qué es lo que el director en la versión original quiso decir, ¿no? Con su lenguaje cinematográfico. Y los guionistas de qué están hablando con los textos, que son muy importantes, que tienen un porqué, que no nada más son, porque hay un, porque esto suena más coloquial o más natural, o porque tiene una labial y ahí cerró la boca y juntó los labios. Creo que a veces se sacrifican cosas más importantes por pegarle a ese detalle, ¿no? Para que muchas veces el espectador ni siquiera está al pendiente, ¿no? Porque cuando vamos a ver una película, pues no vamos a ver cómo hablan o si cerraron la boca cuando dijeron yes o la dejó muy abierta o si se le vieron los dientes o qué sé yo. Estás sumergido en toda una experiencia, ¿no? Inmerso en toda una experiencia que es eso, el guión, el diseño de audio, lo que estás viendo, las actuaciones, ¿no? Lo que se quiere decir en otras capas de lectura de la película, por muy eh, digamos, comercial que sea, ¿no? Y entonces uno está ahí atento y aparte está comiendo palomitas y el refresco y los nachos. Entonces, no, creo que hay, a veces se hacen sacrificios muy grandes dramáticamente, o sí, en cuestión del guión, por cambios que luego se vuelven absurdos, ¿no? Pero, y esto de no tener como el tiempo para analizar más a fondo el personaje, las escenas. Entonces, lo que decía hace rato, uno tiene que llegar y estar así como con todos los sentidos abiertos a flor de piel para poder captar lo que está ahí, para poder escuchar al director y para tratar de reinterpretar lo que está viendo, ¿no? Pero también fue un personaje que disfruté bastante. Ah, Genial, genial. Gerardo, de verdad, lo hemos pasado excelente. Muchas gracias por esta oportunidad. Creo que no, estás hombre, en un gracias a estudio, usted. ¿no? O sea, eso se ve como una cabinita ahí de Es, grabación. es, es el estudio en mi casa. Y, wow, en su casa y todo, eso Sí, está a otro nivel. pues es con el tema de la pandemia, Ok, pues tuvimos que evolucionar, ¿no? Todos. Entonces, pues empezaron las grabaciones remotas y pues usted tenía que conservar un nivel de calidad en el audio para poder tratar de que los estudios entregaran pues, lo mejor posible, ¿no? Sobre todo, híjole, es algo feo, pero sobre todo, pues el miedo de uno, ¿no? O de los compañeros, igual, de quedarnos sin trabajo. Entonces, pues empezamos a hacer inversiones, pero además también grabo publicidad y audiolibros y otras cosas, y pues los grabo aquí, ¿no? Por eso, pero no, ahorita ya estoy en casa y ya tranqui. Por eso les decía, no se preocupen el tiempo que sea necesario o que quieran, pues. excelente. Súper, de verdad, que muchas gracias. Muchísimas gracias. Eh, Gracias a ustedes. claro que sí. Ya, adelante.
Gerardo, tengo una última pregunta para ya no robarte más tiempo. Claro, claro, las que quieran, ¿eh? En serio, no hay problema. Muchísimas gracias. Mira, Ajá. esto es algo que pues me ha dado vuelta la cabeza y que quería justamente preguntarle a un actor de doblaje, y qué mejor que a ti. Eh, con esto de las nuevas tecnologías y las inteligencias artificiales, pues la gente actualmente ya está haciendo estas recreaciones de las voces de sus artistas en diferentes idiomas, ya sea música, pues actores de cine, etcétera, ¿no? ¿Crees que esto afecte algún día a la industria del doblaje o es algo que preocupe mucho? Yo creo, y desafortunadamente creo que estamos muy cerca de que nos afecte, ¿no? He visto videos, ¿no? Ya saben, puestos en diferentes idiomas, ¿no? Y hay, y muchos en lip sync, ¿eh? El otro día me enseñaron uno de una señora, de aquí de México que estaba protestando o algo así, y me lo enseñaron en inglés y yo dije, me quedé sorprendido porque dije, wow, qué bien, qué buen inglés habla esta señora, ¿no? De dónde será? ¿No? Y el lip sync estaba perfecto. Pero entonces me di cuenta de que lo que hace esta inteligencia artificial es que reconstruye la boca, ¿no? Y entonces por eso el lip sync se ve muy bien. Y si ponen atención, se ve ahí como, ya saben, estas bocas falsas, chuecas, Mm. ¿no? La inteligencia reconstruye la boca y entonces ya queda en lip sync. Pero si tú escuchabas el original de la señora que estaba en una protesta, en una queja durísima, salvaje, porque había perdido un familiar y no lo encontraban, y esto parecía pues casi voice over, ¿no? Lo que conocemos como voice over, que es con una intención muy plana. No llegaba a la intención, aunque sí trataba de tener algo de modulación, no llegaba, ¿no? Pero bueno, pues si esos son los inicios, imagínense, ¿no? Creo que pues el tema es que nosotros o nuestro trabajo por estar justo en el escaparate del entretenimiento se ve más como en riesgo, ¿no? Pero yo calculo que, ¿qué onda con esto? Yo calculo que hay como, eh, pues no sé, en promedio, unas 20 a 30 profesiones que están así con la inteligencia artificial, ¿eh? Y que la gente no lo ha meditado porque pues lo ve lejano, pero por ejemplo un médico, ¿no? Un abogado, un contador, un administrador, ¿no? Bueno, los maestros, ¿no? ¿Por qué? Porque pues van a poner a alguien ahí a que, ¿no? Ya sabes, la computadora que enseñe, ¿no? Ujú. Ese tipo de cosas, como que no hemos dimensionado. Entonces, creo que la solución para poder hacer esto más amable y que sea una transición más amable para todos, ¿no? Obviamente, la ideal sería que los gobiernos empezaran a legislar, ¿no? Y a construir leyes donde se protejan, porque también el tema, no sé si han visto, pero ha pasado, ya hay problemas políticos de robo de imagen, ¿no? Y que salen con fake news y madre y media, entonces ya se está volviendo fraudes, ¿no? O sea, se está volviendo un tema importante. Entonces, si los gobiernos empiezan a legislar, creo que eso se puede hacer más amable, por un lado. Y segundo, y que creo que es lo más importante, ¿qué es lo que vamos a consumir nosotros? Porque nosotros como consumidores tenemos la última palabra, ¿no? Mira, ya me está echando porras aquí mi computadora. Este, tú compraste ese micrófono y esos audífonos porque te parecieron la mejor opción dentro de tus posibilidades, ¿no? Y tú dijiste, este suena muy bien por esto y por lo otro. Tú decidiste. La oferta es inmensa, ¿no? ¿Cuántos micrófonos hay? ¿Cuántos audífonos hay? Tú decides. Entonces, creo que eso sería lo más grande, que nosotros empecemos a decidir no usar la inteligencia artificial, ¿no? Sí es divertido poner groserías, sí es divertido poner la voz de tal en la cara de tal o bla, bla, bla. Sí, es divertido, pues,
pero sí se está empezando a generar eso, un daño, ¿no? Un daño en uno o varios seres humanos que dependen de su voz o que, bueno, pues sí, iguales, ¿no? Y así se puede ir haciendo con otras cosas, ¿no? Entonces creo que sí es importante que, pues que como población vayamos cobrando conciencia y vayamos no aceptando, pues, ciertas cosas, ¿no? Que pongamos un alto, ¿no? Me parece muy interesante y gracias a Yael por la pregunta, porque realmente una problemática yo no había pensado en traerla y es cierto, o sea, para mí también yo he visto lo que uno ve por las redes y realmente parece una amenaza bastante grande, pero lo explicó, yo creo que lo explicó demasiado bien Gerardo ahí, las implicaciones y demás, así que yo no le añado más porque lo daño después lo dañamos. Bueno, el doblaje nada más para completarlo, pues no nada más a los actores dañaría a las empresas en México que se dedican a hacer doblaje, pues también no, o sea, ya la distribuidora diría, pues ya para qué contrato a tal empresa, ¿no? Mejor compro yo el software, pongo alguna división, ¿no? Ujú. Y ya que salgan en todos los idiomas, ¿no? Como por ejemplo Netflix hace con sus películas que salen en todos los idiomas con todos los subtítulos y bla, 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 ¿no? Ah, Entonces, sería terrible. sería pésimo, fatal. Pero nada, ahora sí, muchas gracias por la oportunidad. Ha sido un tremendo placer, Yael. Gracias por acompañarme en esta noche. Y nada, para todos los que nos están viendo, compartan este video con los demás. Coméntenos ahí a qué otro actor, actriz podemos invitar para estas charlas que sé que a ustedes les gusta demasiado. La última oportunidad cantamos hasta Peaches aquí y todo, así que fue una gran, una gran experiencia. Así que nada, muchísimas gracias a todos los que nos han visto. Será pues hasta la próxima.